En los tiempos actuales es muy común asociar el fascismo a la extrema derecha o a las dictaduras militares. Prácticamente a todo se le dice fascista o fascismo. En México incluso se ha acuñado el término facho para referirse a una persona que expresa ideas que podrían estar relacionadas con la derecha o con la discriminación. Pero todas estas afirmaciones pueden estar en un error, o por lo menos ser inexactas. Por eso en esta ocasión hablaremos acerca de qué es el fascismo con exactitud y sus características más notables. Soy Emilio Pineda. ¿Me acompañan? El diccionario de la Real Academia Española define el fascismo como un movimiento político y social de carácter totalitario que se desarrolló en Italia en la primera mitad del siglo XX y que se caracteriza por el corporativismo y la exaltación nacionalista. Estamos hablando de un sistema político y social de ideología totalitaria, nacionalista, militarista y antimarxista. Su fundador fue Benito Mussolini en el año 1921. El fascismo, en cuanto sistema político, se proponía como una tercera vía entre el comunismo y el liberalismo, imperantes en su época. De alguna manera buscaba ser una tercera opción. El objetivo principal del fascismo era reivindicar una idea corporativa de la sociedad basada en los principios de patria, orden y tradición, bajo el comando de un líder carismático. Esta característica es fundamental. Gracias a esta característica, el fascismo tuvo una gran repercusión política en países como Italia y Alemania, ya que líderes como Benito Mussolini y Adolfo Hitler cumplían con esta característica de ser líderes tremendamente carismáticos. El fascismo también inspiró dictaduras como la franquista en España, la dictadura salazarista en Portugal y otros regímenes autoritarios. Como podemos ver, también se trataba de regímenes encabezados por líderes que determinaban por sí solos las decisiones, el pensamiento y el destino de una nación. Las características más destacadas del fascismo son justamente estas: tener un líder carismático, sustentarse en una ideología nacionalista radical, generar una centralización del poder y por formar dictaduras militares contrarias a las libertades individuales y colectivas de la sociedad. También se caracterizó por volver ilegal cualquier tipo de oposición al sistema, al igual que controlar los medios de educación, manipular el sistema educativo y por poseer un eficaz aparato de propaganda al servicio del máximo líder. Aquí tenemos que dejar muy claro que todo sistema autoritario impone el pensamiento y la razón desde el Estado, y en el caso del fascismo, es el líder el único quien puede decidir y decir qué es lo que tiene que hacer la ciudadanía, en qué debe pensar, quién es el enemigo y tener claro que el más inteligente siempre es el líder. El líder siempre tiene la razón. Bien, pues una vez hecha esta rápida revisión, vámonos directo a analizar un poco más a fondo las características principales del fascismo. Rechazo del liberalismo, la democracia y el socialismo. Como ya lo dijimos, el fascismo surgió con la pretensión de ser una nueva alternativa a los sistemas sociopolíticos existentes, con una perspectiva totalmente patriótica. Riñe completamente con el individualismo y la pluralidad del liberalismo, pero también se pelea abiertamente con el concepto marxista de la lucha de clases. Prevalece un nacionalismo radical. El fascismo se rige principalmente por el principio de patria. Por lo tanto, hay un profundo deber patriótico y se busca la restauración de las tradiciones y los mitos fundadores de la nación. En este contexto es característico que el fascismo establece que una nación, su nación, es superior a todas las demás naciones del mundo. Hay una supremacía patriótica profundamente arraigada en su doctrina. Su país es el mejor del mundo. Todo se centra en la personalidad y carisma de un solo líder.
Su deber patriótico se centra en la presencia de un líder carismático que convoque a las masas en torno al ideal ultranacionalista. Para muchos, el líder encarna a la nación y es el símbolo máximo del movimiento. Normalmente estos líderes carismáticos son grandes oradores, con una enorme capacidad de convencimiento y con un manejo impecable de los símbolos que tocan el corazón de la gente. El corporativismo. El fascismo concibe a la sociedad como un todo articulado en torno al Estado y para consolidar esto establece un partido único e instituciones unificadas que se someten a este partido único. Sobre este punto debo decir que hay doctrinas que conciben a la sociedad y a sus grupos como masas. Yo de plano siempre he estado en contra de estos conceptos, ya que la masa describe a las personas como un conglomerado homogéneo y en la realidad no es así. Yo prefiero el concepto de colectividad, ya que se trata de grupos de personas que son únicas y diferentes entre sí, pero que son capaces de conformar conjuntos humanos. Bueno, pero esto no le gusta al fascismo. Ellos prefieren la idea de masa. Sistema propagandista. El fascismo necesita todo el tiempo a la sociedad movilizada a favor de sus causas. Por esta razón prefiere controlar a los medios de comunicación, manipular la educación y establecer un eficaz aparato de propaganda que todo el tiempo esté difundiendo su doctrina, sus ideas y sus supuestos logros. La propaganda ha sido un arma importantísima dentro de los regímenes totalitarios, aunque la gente no la distingue fácilmente, ya que va disfrazada de información objetiva y con buenas intenciones. Militarismo. Las políticas fascistas se apoyan fuertemente en las autoridades militares como un sistema eficaz para controlar a los ciudadanos. Por eso este tipo de sistemas buscan poco a poco militarizar a la sociedad. Totalitarismo. El fascismo busca intervenir en todas las áreas de la vida pública y privada de las personas, vigilando el orden político y moral por igual. Al líder carismático le gusta meterse en la vida privada de las personas, dictándoles dónde está el bien, dónde está el mal, qué profesiones deben tener y cuáles no, y en qué deben creer. Sobre todo, un régimen totalitario como el fascismo le dice con claridad al ciudadano cómo ser un buen patriota, y esto siempre tiene que ver con apoyar y aplaudir al líder. Si se critica al gobierno, entonces se es un traidor a la patria. Racismo y xenofobia. Dentro del fascismo, el valor de la raza se invoca como parte de los principios de la unidad cultural o de la identidad nacional. Por eso se habla de una raza superior dentro de este tipo de regímenes que domina por encima de otros grupos humanos. Una vez que revisamos estas características, solo debo mencionarles dos elementos que no tienen que ver con el fascismo, pero que definen con claridad el nazismo, un sistema con el cual normalmente se confunde. Dentro del nazismo hay planes expansionistas, ya que el régimen debe llegar a cada vez más y más naciones, las cuales, bajo un argumento supuestamente histórico, alguna vez pertenecieron a la nación original. También, lamentablemente, dentro del nazismo hay ideas de exterminio hacia aquellas personas que pertenecen a las razas inferiores, porque atentan contra la pureza de la raza superior y de la nación. Como podemos darnos cuenta, estos dos principios finales fueron una realidad en el régimen nazi de Adolfo Hitler. Como podemos darnos cuenta, el fascismo tiene características muy específicas que pueden darnos pistas muy concretas de en qué naciones de Europa y América ha sido aplicado. Normalmente se confunde con la extrema derecha, ya que ahí hay también racismo y clasismo, entre otras cosas, pero no es así exactamente. Mi punto de vista muy particular es que como ciudadanos debemos estar muy alertas de no caer en engaños que lleven a nuestras naciones a regímenes que socaven nuestra democracia y nuestras libertades. Pero ¿qué opinan ustedes, comunicativos?
Yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto.